Hola, buenos días. Son las 11 en punto, así que comenzamos el evento de hoy. Y me gustaría comenzar pues con una breve anécdota de hace unas semanas. Estaba desayunando y de repente me llega un mensaje con una imagen a uno de los múltiples grupos de WhatsApp, ¿no? Y lo primero que me viene a la cabeza es a ver qué chorrada de turno es la que me han mandado, ¿no? Y razón no me faltaba, ¿no? Porque otra cosa no, pero la creatividad a nivel de memes se ha disparado con el confinamiento. Total, la imagen era un cuestionario así en plan serio donde venía una pregunta que era ¿quién ha sido el principal impulsor de la transformación digital de tu compañía o algo parecido, ¿no? Y había 4 respuestas, el CEO, el CIO, el director de operaciones o el coronavirus. Bueno, el chiste tiene miga, ¿no? Porque creo que ahora mismo todos tenemos la respuesta bastante clara, ya que si en alguna compañía alguno se preguntaba, por ejemplo, si era el momento de migrar al cloud, esta crisis y el confinamiento nos han puesto o nos ha dejado la respuesta en bandeja, ¿no? Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de cómo podemos sacar ventaja de migrar o apoyar nuestra infraestructura en el cloud y más concretamente en Azure, tanto si estamos o no en confinamiento. Para ello, hoy contamos con nuestros compañeros de Exevi, Manuel Pérez y también con Juan José Muñoz. Y como siempre, también conmigo, para quien no me conozca, mi nombre es Ramón García y soy el director de marketing y de recursos humanos de Exevi. Pues bien, comenzamos con la introducción. Hace tan solo un momento os hablaba de la aceleración de la digitalización de las compañías y su relación con el confinamiento. Aunque todos los que estamos hoy presentes seguro que lo tenemos más o menos claro, os voy a enseñar esto apoyándome en algunas cifras, ¿no? A finales del 2019, la población activa en España estaba cerca de más o menos los 20 millones de trabajadores y según un estudio de ADECO, tan solo el 4,3% había tenido acceso a teletrabajo, aunque fuera puntualmente. En número de personas hablamos de unas 850.000. Hace tan solo unas semanas, Randstad publicó un estudio similar en el que evaluaba cuántas personas estaban en disposición de estar teletrabajando y aumentaba esa cifra a casi 4,5 millones de españoles, lo que supone un 22,3% de este total. Está claro que esta cifra es muy aproximada, pero nos da un orden de magnitud del salto que hemos podido vivir durante el confinamiento en lo que respecta a trabajo en remoto. ¿Qué ha implicado para los casi 4 millones de españoles que se han visto forzados a teletrabajar y a sus organizaciones? Pues que han necesitado de la noche a la mañana nuevas herramientas como escritorios remotos, VPNs, herramientas de comunicación y videoconferencia, centralitas virtuales y un largo etcétera de herramientas de lo más diverso que han sido clave eh, para mantener la actividad en remoto en todas estas compañías, ¿no? Y seguramente también en la vuestra también ha sucedido algo similar. Todo esto ha venido con una dificultad adicional y es que teníamos grandes, si no grandísimas limitaciones para acceder a recursos físicos. Y este es el momento en el que todo el mundo se ha puesto a mirar al cielo, no porque nos hayamos vuelto más religiosos y busquemos a Dios, que seguro que también ha sido así en ciertos casos para solucionar nuestros problemas, sino porque estábamos mirando a la nube, ¿no? Al cloud. Y claro, la nube ha respondido y por eso nos hemos encontrado con un crecimiento récord que, por ejemplo, en el caso de Azure ha sido, según Microsoft, del 775%. Bueno, un número nada despreciable, ¿no? ¿Qué ha sido lo más demandado según el propio Microsoft? Escritorios virtuales con Windows Virtual Desktop, que han multiplicado por 3 su uso. Por supuesto, Microsoft Teams, que todo el mundo hemos estado haciendo un uso impresionante de esta herramienta, muchísimo más que lo que se utilizaba anteriormente. O, por ejemplo, herramientas como Power BI para poder crear nuestros cuadros de mandos. También tenemos claro que estos son solo una pequeña muestra de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, ya que el cloud, la nube, nos ofrece muchas más soluciones útiles para nuestro negocio con muchas ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas? Pues quizás ya las conocéis algunas, ¿no? Por un lado, la ya conocida reducción de costes, ya que nos van a evitar adquirir y mantener hardware, ahorramos en el consumo de energía y disponemos de un modelo de costes basado en el consumo que hagamos. También otra de las ventajas es que nos ofrece mucha flexibilidad, ya que podemos escalar y desescalar rápidamente nuestros recursos sin inversión en activos y en tan solo unos minutos.
También disponibilidad, tenemos máquinas virtuales basadas en una infraestructura de alta redundancia y con la información replicada en como mínimo 7 ubicaciones físicas distintas, lo que nos ofrece continuidad de negocio y disponibilidad total de nuestros datos. Y por último, la seguridad. Una seguridad a la que muchos solamente pueden acceder gracias a una economía de escala inherente al propio cloud. Pero no me voy a adelantar más, ya que de esto es de lo que nos viene a hablar, en primer lugar, Manuel Pérez, en su charla sobre ahorro, eficiencia y escalabilidad basada en una estrategia de cloud de infraestructura híbrida. Y posteriormente, Juanjo Muñoz entrará más en detalle en algunas de las soluciones más interesantes que nos puede ofrecer Azure, además de un caso práctico centrado en algo que tenemos muy fresco, que es montar una infraestructura para dar soporte al trabajo en remoto. Y por último, un minuto para presentaros Exevi a quien todavía no nos conozcan, muchos nos conocéis, incluso sois clientes, pero hay algunos nuevos que es la primera vez que asisten a un evento de Exevi. Comentaros que somos una consultora especializada en estrategia y tecnología y dedicamos todas las horas del día para contribuir, como decimos, al progreso del negocio de las empresas que confían en nosotros, de nuestros clientes. Por eso nos vemos y también nos ven como un Sherpa digital que siempre estamos preparados para acompañaros en vuestros proyectos y también ayudaros a que sean un éxito, al igual que hemos hecho ya con las más de 300 empresas que han confiado sus proyectos a Exevi desde el año 2008 y de las que tenéis una pequeña muestra ahora mismo en vuestras pantallas. Pues bien, con esto termino la introducción y damos paso a nuestro primer ponente de hoy, a nuestro primer invitado, que es Manuel Pérez, que nos va a hablar de la parte más de estrategia, ¿no? de montar nuestra infraestructura basada en cloud o apoyando nuestra infraestructura física en el cloud. Así que pasamos el control a Manuel y cuando quieras, Manuel, puedes comenzar. Muy bien, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues en primer lugar agradeceros mucho que estéis aquí con nosotros viendo esta presentación que esperamos que sea de vuestro gusto y utilidad, ¿no? Con ese ánimo lo hacemos, sin duda. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Vamos a ver. Aquí estamos, ¿no? En primer lugar, me gustaría pasar algún concepto, ¿no? Dice, ¿qué es Azure, no? Bueno, pues esto quizá lo indica bastante bien, ¿no? Vale, al final, cuando uno necesita, lógicamente, infraestructura para soportar sus aplicaciones, sistemas informáticos, ¿no? Vale, pues lo puede hacer bien on-premises, es decir, en su casa, en su data center, y va a necesitar tratar un poco como todas estas capas, ¿no? Desde los servidores, almacenamiento, networking, virtualización, sistema operativo, middleware, runtime, data, aplicaciones, todo esto, ¿no? Vale. Ahora bien, ¿qué pasa si uno lo contrata en Azure? Vale, pues que al final lo puede contratar en uno de estos tres modelos de servicio, ¿no? Infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio. Vale, si uno ya contrata lo básico, no digamos infraestructura como servicio, estas cuatro azules claras, es decir, servidores, almacenamiento, networking, virtualización, ya lo delega en Microsoft. ¿Vale? Y ya es responsabilidad del cliente o de un externo que contrate el cliente, ¿vale? Pues este resto de capas, ¿no? De hecho, aquí también cumple nuestra función, ¿no? Como partner de Microsoft y como empresa de integración de sistemas informáticos. Si el cliente desea que nosotros le ayudemos, por ejemplo, en esto, ¿no? En lo que es soporte, monitorización del sistema operativo, actualizaciones, etcétera, pues damos esos servicios de valor añadido también, ¿no? ¿Vale? Y en el resto de cosas también, como veis. Bueno, buenos ejemplos de infraestructura como servicio, plataforma como servicio, software como servicio, pues son en infraestructura, máquinas virtuales, ¿vale? Almacenamiento, ficheros, en plataformas como servicio. Podrían ser, pues, por ejemplo, Azure SQL Server, ¿no? Que se puede suministrar como plataforma como servicio sin necesidad de tenerlo en un servidor. Perdón un momento, yo creo que hay uno de nosotros. Sí, Juanjo Muñoz, si apagas el micrófono mejor. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, bueno, y la otra es software como servicio, que como buenos ejemplos podrían ser, pues yo qué sé, Microsoft 365, ¿no? El correo, Teams, Dynamics 365 se suministra en software como servicio.
Bueno, aquí tenemos el panorama de todo lo que es Azure, esto y más, diría yo, ¿no? ¿Vale? Ya hemos hablado de cosas, soluciones que son infraestructura como servicio, podemos contratar máquinas virtuales, almacenamiento, ficheros, el networking, ¿no? Pues para poder conectar con nuestras oficinas a través de VPN o incluso que nuestros usuarios remotos conecten. Todo lo que son servicios de seguridad, aquí destacar, pues por ejemplo, la integración con el directorio activo o, por ejemplo, que la privacidad o la autenticación multifactor, ¿no? O sea, garantizarte que quien entra, digamos, a tus sistemas informáticos es quien dice ser gracias a esta autenticación, ¿no? Multifactor. ¿Vale? Soluciones en el ámbito pues, de integración con mis aplicaciones existentes, ¿vale? Soluciones en el ámbito de desarrollo, soluciones en el ámbito de aplicaciones, Power Apps, es a destacar. En el ámbito de datos, por supuesto, ya hemos comentado Azure SQL, Azure Search es muy interesante porque es como un sistema de búsqueda, integración, indexación sobre todo tipo de documentos, ¿vale? Al modo como Google, ¿no? En la búsqueda de Google, ¿vale? Pero también no solo sobre SQL Server, sino también sobre MySQL, etcétera, ¿vale? O temas de inteligencia artificial o temas de analítica. Aquí a destacar pues lo que es Power BI, ¿no? Que esto para hacer cuadros de mandos y tener análisis de negocio es bastante interesante. ¿Vale? Y ya soluciones híbridas donde pues bueno pues podemos hacer el backup incluso de nuestros sistemas actuales, ¿vale? O montar todo un sistema de site recovery, ¿no? De disaster recovery basado en Azure, ¿vale? Comentar que actualmente está en unas 54 regiones, aún creciendo, ¿vale? En España no hay ahora, aunque está a punto de llegar, pero bueno, eso da igual. El que se suele utilizar es el oeste de Europa, que es Francia, y con el nivel de latencia que tenemos, es prácticamente como si no lo tuviera los servidores al lado, en la otra habitación, más allá, dentro de su propia oficina, ¿vale? Entonces, a todos los efectos, bastante bien, ¿no? Bueno, más cosillas. Esto me gustaría destacarlo, ¿no? Es decir, siempre que, como sabéis, para tener un acceso adecuado y con buen rendimiento a las aplicaciones y datos de la empresa se suele requerir acceso a los servidores con velocidades superiores a varios megabits. Eso ha sido, desde luego, así durante todos estos últimos años, ¿no? Bueno, pues antes para tener esa velocidad uno realmente está obligado a tener esos servidores por red local, ¿no? En su oficina. Pero bien, todo esto ha cambiado gracias a la velocidad actual de las comunicaciones, ya que cualquier empresa tiene acceso a comunicaciones de más de 300 megas con unos costes, 300 megabits por segundo, con unos costes bastante reducidos y no digamos ya lo que viene con 5G, ¿no? ¿Vale? Es decir, que yo diría que el cloud está muy bien, pero quien realmente lo ha hecho posible han sido las comunicaciones. ¿Vale? Bueno, destacar los siguientes beneficios, ¿no? Si uno quiere o se plantea tener la infraestructura en Azure. Por un lado, la disponibilidad. ¿Vale? Los SLAs que garantiza Microsoft en la infraestructura suelen ser mínimo 3 nueves, o sea, 99,9%. Generalmente 4, 99,99, ¿vale? Y esto encima 24 por 7 por 365 días al año, ¿vale? En cuanto a almacenamiento de los datos, la redundancia, con redundancia local, simplemente los datos estos se replican en 3 ubicaciones físicas distintas, ¿no? Y todo esto permite asegurar pues una disponibilidad de los datos de hasta 11 nueves, 99, y luego 9 nueves después, ¿no? Y si ya tenemos redundancia geográfica, hasta 12. ¿Vale? Para conseguir esto realmente una empresa con sus propios medios tiene que hacer una inversión enorme. ¿Vale? Imaginaos una pequeña o mediana empresa, yo creo que no hay mejor opción. Él no puede invertir en todo esto. Si hablamos de seguridad y compliance, pues bueno, la seguridad y privacidad están integradas en Azure. El cumplimiento de estándares pues
pues es completo, ¿vale? Es decir, tanto a nivel, el compliance, tanto a nivel de CPD físicos como de la propia operación de estos CPDs, cuenta con todas las certificaciones necesarias, entre ellas ISO 27001, cumplimiento GDPR, etcétera. Si a esto le añadimos las de SEBI como proveedor de servicios, en el caso en que contrataréis con nosotros, que también tenemos cumplimiento con ISO 27001, ISO 9000, GDPR, etcétera, bueno, pues te hace que de alguna forma algunos clientes que estén obligados a cierto cumplimiento es una forma de delegar parcialmente esta responsabilidad. Vienen los accesos físicos, en la infraestructura de base, etcétera, aunque el cliente luego tenga que garantizar sus propios procesos, ¿no? Y decir que no solo es Windows, uno claro tiene asociado Azure a Microsoft, pero no significa que solo corras aplicaciones de Microsoft. Al contrario, digamos que es la red que prácticamente más Linux tiene, ¿no? Es decir, todo tipo de tecnologías, de código abierto, sistemas operativos Linux o cualquier otra herramienta y tecnología que prefiera. Antes hemos comentado también, por ejemplo, Azure for MySQL en modo plataforma como servicio. Más beneficios, el despliegue rápido, ¿no? Yo diría, ¿cuántos de vosotros en una situación excepcional como la que hemos tenido o como la que estamos teniendo habéis tenido que comprar nueva infraestructura, licencias, etcétera? ¿Y en qué tiempo? ¿En qué tiempo habéis desplegado esa nueva infraestructura, esas licencias, etcétera? Bueno, pues esto en Azure se hace en minutos. Si hablamos de velocidad de operación, pues bueno, la que uno quiera, la que desee. Es decir, esto es sencillamente poner más máquina o más recursos sobre la marcha, ¿no? ¿Vale? Si hablamos de flexibilidad, unas veces se puede desear tener más velocidad de operación y otras menos, ¿no? Se puede ir poniendo y quitando sobre la marcha, dado que la facturación es por el tiempo de uso. No te obliga a comprar una máquina súper potente para solo utilizar a unos momentos determinados del mes y el resto rascándose la barriga. Esto pasa mucho en muchas compañías, ¿no? Escalabilidad, pues también la que quieras. Un buen ejemplo han sido pues los escritorios virtuales para teletrabajo, de lo que estaba hablando antes Ramón, ¿no? Pues gracias a esto, a lo mejor uno pues ha podido directamente mandar a 400, 500, 600 personas a trabajar a su casa, ¿vale? En teletrabajo y no tenía la infraestructura en la oficina, pero basta con escalar con escritorios virtuales en Azure y establecer una VPN con el data center del cliente donde tienen sus aplicaciones actuales como para de un día para otro dar toda esa escalabilidad, ¿no? Y luego, pues, volviendo a la flexibilidad, si uno tiene que ya quitarlo, pues lo quita, ¿no? Desescalada, ¿no? Cobertura global, como hemos podido ver, recuperación ante desastres, por supuesto, hay redundancia geográfica. Ahorro de costes y transparencia y control de costes. Esto no me voy a encender ahora porque vienen diapositivas después sobre ello. Vale, si hablamos de transparencia y control de costes. Bueno, pues si contratáis con nosotros Azure, nosotros os daremos un panel como este, ¿vale? Donde podréis ver día a día cuánto gasto en euros os está suponiendo el consumo de esos recursos, ¿vale? Y además con detalle. Por ejemplo, pues 180 euros en las máquinas virtuales, 40 en la VPN Gateway, 20 en el almacenamiento, 1 euro en el ancho de banda, etcétera. ¿Vale? También se puede agrupar por recursos y nombres, ¿no? Imaginaros que podéis y etiquetarlos, ¿no? Decir, pues mira, voy a etiquetar cuánto me cuestan los recursos para mi ERP, mi SAP o mi Navision, o cuánto me cuesta mi granja Citrix, ¿no? O cuánto me cuesta mi CRM, ¿vale? Pues esto lo agrupas por recursos y también sabes cuánto te va costando. Y encima tienes una proyección al mes, es decir, cuánto te va a salir si sigues así, ¿vale? Ese mes, ¿vale? Esto ahora lo comentaremos porque entendemos que se puede uno hacer unos presupuestos y dotar de unos presupuestos anuales bastante interesantes y luego ser muy flexible con ello, ¿no? Bueno, si hablamos de ahorro de costes, vamos a hablar realmente en todos los términos, ¿no? Es decir, tenemos que meter todos los costes reales y nos daremos cuenta de que realmente ahorramos teniendo esto en el cloud, ¿no? En Azure. Primero tendríamos que considerar los costes ocultos, ¿no? Si recordamos, voy a volver aquí atrás. Vamos a ver. Si recordamos lo que teníamos aquí, ¿vale? ¿Cuántos costes
os suponen tener a nivel de mantenimiento, infraestructura, inversión, etcétera, ¿vale? Y tiempo, ¿no? De vuestra gente, vuestros técnicos, o de contratarlo fuera, mantener todo esto. ¿Vale? No hablo solo de la inversión, ¿eh? Hablo del tiempo también, de mantenerlo perfectamente disponible y dar esos 4 9 que te da Microsoft, ¿vale? Pues esa es la cuestión. Perdonar, vuelvo a donde estaba. Es decir, tendríamos que considerar qué costes ocultos o echar un poco de cuentas ahí, ¿no? Por otra parte, no tendrás que adquirir nuevos servidores ni mantenimientos. Ya te olvidas, ya nunca vas a volver o no tienes por qué estar planteándote pues esas inversiones, cuánto cuesta hacer eso también, pedir varias propuestas, analizarlo, asegurarte de que la infraestructura que vas a comprar te va a servir para hoy y para los próximos años, ¿vale? Es decir, a veces incluso lo que haces es que sobredimensionas pensando en que quizá te haga falta, ¿vale? Entonces yo digo, ¿y cuánto tiempo te lleva eso? ¿Se lo puedes dedicar a tu negocio? Olvidarte de eso y realmente dedicárselo a tu negocio. ¿Vale? Tendrás las últimas versiones con actualizaciones periódicas y sin coste adicional. Esto es especialmente importante con licencias de Windows y SQL Server. Y sobre todo con SQL Server puedes ahorrar perfectamente un 40% frente a un modelo tradicional de comprar las licencias y pagar el mantenimiento de ellas. Y más si lo puedes contratar en plataforma como servicio. Esto es un punto muy interesante. Aquí es una ventaja, por ejemplo, de Azure frente a Amazon Web Services en infraestructura donde está implicado SQL Server. ¿Vale? Ahorro energético, flexibilidad, solo pagas por lo que usas, no tienes que sobredimensionar las compras, esto es muy importante. ¿Vale? Es decir, cuánto, lo he comentado antes, ¿no? De cuánto uno tiene que comprar de más pensando en que le va a hacer falta, ¿no? ¿Vale? Pues sin embargo aquí te hace falta en un momento del mes, lo pones, te lo tienes que quitar, lo quitas. El despliegue rápido. ¿Cuánto cuesta al negocio tener un despliegue lento, diría yo? ¿Vale? ¿Cuánto cuesta al negocio esperar para un determinado proyecto que le llegue a la infraestructura adecuada? ¿Vale? ¿Cuánto cuesta? Sin embargo, con esto a lo mejor, y sin a lo mejor, conociendo lo que se hace, en 5 minutos lo tienes dotado. Y aquí una reflexión, ¿no?, sobre el CIO. Es decir, yo si estuviera en vuestros zapatos, ¿no?, los que sois CIOs, y lo que he visto que hacen nuestros clientes que ya tienen contratado con nosotros esto de Azure, en realidad lo que hacen es lo siguiente, es decir, nosotros le estimamos un presupuesto máximo de gasto, ¿vale? Un tope, ¿no? Es decir, oye, pues de acuerdo a tus necesidades, en realidad estamos hablando de estos órdenes de magnitud de gasto, ¿vale? Pero luego, en realidad, como tiene el panel que os hemos enseñado antes de cuánto va gastando al día, ¿vale? Y además se pueden habilitar alarmas o alertas pues para que no se gaste más de lo que uno tiene previsto, ¿vale? Pues ya va ajustando un poco en el año según sus propias necesidades, ¿no? Incluso, y entonces termina incluso gastando menos que lo del presupuesto. O tiene la flexibilidad de ir sumando, ¿no?, pues nuevas necesidades que tenga el negocio, ¿vale? Entonces, nosotros somos conscientes de que lo que es facturación variable habitualmente nos ha creado inquietud, ¿vale? Pero en realidad cuando uno se acostumbra y realmente se acostumbra a funcionar así, tengo un presupuesto y lo que hago es que siempre voy a tener un de gasto menos, eso o menos, ¿vale? Nuestra experiencia en general y la de nuestros clientes es muy buena. Nosotros os pasaremos exactamente la facturación variable al mes. Y por último, bueno, pues comentar que a esto, que es la contratación de Azure, pues nosotros podemos ofrecer cierto servicio de valor añadido desde SEBI, ¿no? Por supuesto, asesoramiento, hay que saber trabajar con la plataforma, ¿vale? Os ayudamos también a la migración, total o híbrida, a daros soporte correctivo, monitorización de sistemas y actualizaciones. ¿Recordáis en la pila esta donde se veía el azul claro y el azul oscuro? Bueno, pues cosas del azul oscuro. O sea,
cosas de dar soporte correctivo sobre el sistema operativo, monitorización del sistema operativo, actualizaciones sobre el mismo, parche de seguridad, etcétera. O sencillamente pues, ciertas tareas delegadas en administración de sistemas y comunicaciones a modo peticiones de servicio. También soporte evolutivo para configuración de nuevos sistemas o evolución de los actuales y ciberseguridad. Estos son los servicios, digamos, que prestamos de valor añadido sobre esta capa de infraestructura como servicio que podríais contratar con nosotros en Azure. Y por último, pues nada, recordaros que no os asuste esto, sino que en realidad la gente lo que hace es que empieza con soluciones híbridas. Es decir, no tienes que llevarte toda la infraestructura actual a Azure, ¿vale? Puedes empezar poquito a poco, ¿no? Pues nada más, muchas gracias y nada, encantado de también responder vuestras preguntas cuando al final las hagáis. Muchas gracias, Manuel. Pasamos ahora a la parte de Juan José Muñoz, que bueno, le hemos dividido en dos ponencias. Primero vamos a repasar cuáles son, pues, a nuestro entender, las top 7 soluciones de Azure, ¿no? Para montar nuestra infraestructura. Hemos puesto infinita en cloud porque ya sabemos que aquí se puede escalar según nuestras necesidades y presupuesto, ¿no? Pero bueno, no tenemos mucha limitación. Y luego también otra parte que nos ha parecido muy interesante y ha sido hacer una simulación de costes a modo de caso práctico en un escenario tipo que todos tenemos más o menos reciente. No me extiendo más, le pasamos el testigo a Juan José Muñoz. Así que, Juanjo, cuando quieras, puedes comenzar. Hola, buenos días. Yo os voy a comentar, como ha dicho Ramón, pues una serie de soluciones que se pueden ir montando en Azure. En primer lugar, pues distinguir un poco aquellas cosas que podríamos hacer en un uso directo, entendido por uso directo, pues que no requieren pensar demasiado o planificar cómo lo voy a integrar como si fuera una extensión de mi propia infraestructura. En este caso tendríamos pues el acceso a uso de almacenamiento, uso de bases de datos como servicio, copias de seguridad y aplicaciones de servicio web como ejemplos sencillos. Si tuviéramos ya Office 365, pues resulta que ya estaríamos consumiendo servicios de Azure de una forma transparente, porque tendríamos en nuestro servicio 365 pues un servicio de directorio Azure e incluso estaríamos sincronizando objetos y elementos de nuestro directorio con ese servicio de directorio en Azure. Pero para sacar todo el partido, está claro que lo que habría que hacer es extender nuestra propia infraestructura como si se tratara pues de un cloud híbrido, ¿no? Para ello pues habría que disponer de redes virtuales, establecer gateways VPN para hacer la conectividad y ya proceder a desplegar máquinas virtuales o otros servicios de infraestructura. Como partido, un ejemplo trivial sería el uso del almacenamiento. En los casos más habituales que voy tratando, pues se trata de un cliente que sus servicios de ficheros locales están ya casi al 100% de almacenamiento, necesita seguir creciendo, pero ya se plantea que la plataforma es antigua, añadir nuevos discos pues requiere unos momentos de cambio, o sea, se le hace más costoso realmente dedicar tiempo a extender ese sistema de fichero local. Entonces, se puede recurrir a usar un recurso compartido en Azure Files para almacenar sus ficheros y eso montarlo como unidad vía políticas o scripts o a mano en todos los equipos que tengan que acceder a ese sistema de ficheros. Por supuesto, a priori no van a ser recursos que necesiten un alto rendimiento de acceso, salvo que recurramos a la parte de Azure Files que da acceso premium sobre discos SSD y que tengamos una conectividad también con Internet o directa con Azure de alta calidad. Pero, por ejemplo, pues, nos permitiría sacar ficheros de uso poco habitual o que sean más tipo históricos o archivos, pues del orden de terabytes con un coste muy reducido al mes.
mover millones y millones de ficheros a files, o si no es tan necesario el concepto en sí de carpeta de directorios y rutas, podríamos hacerlo con Azure Blob, en el que realmente lo que se guardan son los ficheros como objetos y la ruta del fichero se sigue manteniendo un poco porque nos cuesta pensar y abstraernos de ese uso relacionado con carpetas, pero realmente la estructura de carpetas es parte del nombre de fichero. Realmente lo que se guarda en Azure Blob es el fichero en sí mismo. Para esto realmente lo que hacemos es crear una cuenta de almacenamiento, definir el recurso, especificar, aunque es opcional, pero normalmente especificaremos que las comunicaciones vayan cifradas extremo a extremo, y podemos también definir si el cifrado en reposo en Azure lo gestionamos nosotros con claves que proporcionamos, o si la gestión de claves la hace la propia Azure. El acceso y uso permitiría incluso integrar con el directorio activo o con el directorio activo en Azure, conectarlo a comunidad de red como he comentado, y ya utilizar herramientas para migrar o mantener una sincronización de ficheros, o incluso directamente lo que se puede utilizar como recurso para la copia externa del software de backup que estemos usando. En este sentido, pues unos permitirán una mejor integración con la parte de Azure Blob, de contenedores en Azure, o con Azure Files, porque están más orientados a guardar en un recurso compartido de red de Microsoft. En vez de montar, digamos, esa copia de seguridad por nuestra cuenta, como he mencionado en el último punto, podríamos directamente usar los servicios de copia de seguridad que proporciona Azure, incluso como complemento de lo que ya tenemos. Si tenemos un software de backup para una infraestructura virtualizada, todo cubierto, pero resulta que tenemos un servidor físico que no está cubierto por nuestro software de backup, pues podríamos directamente contratar una cuenta de almacenamiento, crear el servicio de backup e instalar el agente de backup de Azure en esa máquina, y una vez instalado y configurado, la planificación del backup, la retención, la recuperación, etcétera, se podrían gestionar directamente en el panel de control en Azure, sin tocar el servidor. Para ir un poco más allá, se podría desplegar el software de gestión de backup de Azure, que es una extensión del Microsoft Data Protection, si lo conocéis. Y con eso, pues teniendo, digamos, el servidor de backup para planificar y organizar todo nuestra infraestructura, desplegaríamos el agente de backup localmente, y todas esas copias de seguridad acabarían en la cuenta de almacenamiento en Azure. Y ya como solución más avanzada tendríamos Azure State Recovery, que son mediante otro software de orquestación y agentes, lo que se haría sería replicar las máquinas virtuales de nuestra infraestructura en Azure, permitiendo en un momento de, ya sea por prueba o en situación real de desastre, levantar toda esa infraestructura en Azure en un tiempo muy breve. Otro uso sencillo sería pues publicar una página web o una aplicación web en Azure, en vez de tener que montarla en infraestructura propia, crear DMZ, publicar puertos hacia Internet, pues directamente eso lo podríamos hacer como un servicio web o de una manera sencilla o de una manera más compleja con Azure Cloud Service. Los lenguajes de programación, como veis, son bastante variados, aunque como siempre pues se tiene más la visión de .NET de Microsoft, pero tenemos también PHP, JavaScript, Python, Java y Ruby. Esto nos permite usar la elasticidad de Azure, especificando cuántos servidores frontales y cuántos servidores de proceso queremos, pero la gestión y despliegue de esos servidores la hace automáticamente la capa de elasticidad del servicio en Azure. Nosotros lo que definimos son una serie de condiciones de carga o de peticiones en un intervalo de tiempo para que el servicio levante o apague más componentes. Por supuesto, no nos preocupamos ni de mantener el software, ni de las paradas, ni para actualizarlos, ni nada. Todo eso va en el servicio.
y con un coste más reducido que tener una máquina en sí en Azure. Estos servicios web, en el servicio en sí lo que desplegamos es parte de la aplicación. Los datos estáticos los podemos tener almacenados en el propio Azure, en formato blob o en formato Azure Files, o en una región de espacio que está asociada al propio servicio y conectarlo con bases de datos alojadas en Azure. Como servicios adicionales también podemos añadir a la cesta de la compra pues el balanceo de carga, el director de tráfico que me permitiría tener reglas para optimizar el acceso geográfico al servicio si lo requiriera y también pues para proteger el servicio en sí. Como ya mencionó Manuel, también podemos recurrir a servicios de base de datos en Azure. Uno claro sería el propio Microsoft SQL en Azure. Frente al coste de comprar una licencia de SQL estándar, que nos puede suponer pues entre 4 y 8.000 euros, aparte del servidor, el almacenamiento y si cogemos el software Azure para poder ir subiendo de versiones y no tener que comprar la licencia cada X años, pues lo que podríamos hacer es coger en Azure un plan acorde con nuestras necesidades. Se puede empezar con algo tan sencillo como contratar una base de datos en Azure pues, entre 6 y 12 euros al mes o coger un plan que me permite tener un número límite de bases de datos o un tope de almacenamiento, pongamos por ejemplo ocupar unos 100 o 200 gigas de base de datos y eso podría salir por en torno a unos 100 euros al mes. A lo que conviene es conocer cuáles son las diferencias, porque realmente no tenemos el gestor de base de datos como lo venimos conociendo. Lo que tenemos es el servicio. Nosotros nos conectamos a la base de datos y tenemos pues un subconjunto de lo que hacemos habitualmente con la herramienta de gestión. Por ejemplo, para crear o importar bases de datos no vamos a usar la importación o exportación habitual que estamos acostumbrados a hacer. Tenemos otra herramienta que nos permite como sacar una imagen binaria de la base de datos, ponerla en Azure y a partir de ahí importarla al servicio. Lo que sí es muy útil es la manera en la que gestiona las copias de seguridad mediante instantáneas de SQL Server. Nos permite una gran flexibilidad para mantener retenciones pues cada pocos minutos o cada horas diarias, mensuales y después podemos en cuestión también de minutos a partir de una de esas copias de seguridad levantar otra base de datos como servicio en Azure, por ejemplo, pues para probar una migración de la aplicación a otro entorno o una seguridad de versión y todo eso con unos costes mínimos, porque es el tiempo de tener la base de datos levantada y después la volvemos a destruir. Siempre que tengamos esas copias de seguridad, podemos hacer ese juego de levantar nuevas bases de datos a partir de ellas. Otro uso al que hemos recurrido en los 2 últimos meses varias veces ha sido montar una solución de acceso remoto VPN para teletrabajo como refuerzo o apoyo a las que ya tenía el cliente. Esto consiste en establecer una red virtual en Azure, montar un gateway con una VPN PSEC contra infraestructura existente y configurar el servicio Point to Site, P2S, ¿no? que serviría para dar acceso remoto con el cliente integrado en los Windows, pero también compatible con iOS si usamos Ike versión 2 o Android o OpenVPN y tendríamos un acceso tipo RAS como el que podríamos tener usando un firewall o un concentrador VPN para que la gente pueda conectarse a la oficina a través de Azure. Podríamos tener una autenticación basada en certificados, en Radius o en el propio servicio de Azure AD. Todo esto, al final, lo que nos debería llevar es a pensar más en hibridar, ¿no? En tener parte de la infraestructura extendida Azure para poder
tener o un respaldo o un uso flexible bajo demanda y necesidades. Para ello, siempre conviene tener como base ya establecido pues esa infraestructura de red extendida en Azure a través del Gateway VPN. Y posteriormente podemos migrar máquinas virtuales y servicios si nos conviene. Por ejemplo, si tuviéramos que montar un nuevo servicio con un software de gestión de recursos humanos o de control horario, pues podríamos pensar, ¿por qué lo voy a montar en mi propia infraestructura? Esto puede ser una oportunidad de levantarlo, montarlo allí y a lo mejor incluso ponerle unas reglas de automatización para que esa máquina pues esté solo encendida en los horarios de oficina, que es cuando se me tiene que registrar la gente, ¿no? Otro ejemplo, y que sería algo recomendable, es extender el controlador de directorio o del controlador de directorio activo o lo que es el dominio a Azure. En vez de tener todos mis controladores de dominio en la propia infraestructura, pues si tengo uno de esos controladores de dominio en Azure, lo que me garantiza es que mi directorio sobrevive como tal si tengo una parada de la infraestructura, ya sea porque tengo un corte de luz muy duradero o porque tengo algún tipo de desastre. Bueno, pues sigo teniendo un directorio activo, valga la redundancia, en Azure. Para esto, pues partiendo de una infraestructura de red en Azure, lo único que necesito es añadir una instancia de una máquina virtual Windows Server, añadir el rol de directorio activo como haríamos en nuestra propia infraestructura y promocionarla como controlador de dominio. Además, esta máquina podría ser incluso la que corriera los servicios de sincronización con el Azure AD si tuviéramos Office 365. En vez de tener este servicio corriendo en nuestra infraestructura, lo podríamos llevar ya a la nube. Y otro ejemplo, ya para finalizar, que estamos probando en muchos clientes y poniendo en marcha últimamente, es el de los escritorios virtuales Windows. Para montar esto se necesita de base o conviene tener una situación ya híbrida o prepararla antes de desplegar los directorios. Es decir, tener una conectividad de red con Azure y tener el servicio de Azure AD activo y sincronizado con nuestro propio directorio. Esto es así porque Windows Virtual Desktop, para autenticar la parte de gestión de conexión o de broker con los escritorios, pues requiere usar el servicio de directorio activo en Azure AD. No es necesario usar el servicio de broker de Windows Virtual Desktop, aunque va gratis, está incluido en el servicio. También lo podríamos integrar y usar con Citrix, con VMware Horizon, con Teradata Cloud o Parallels. Otro valor añadido del servicio de escritorios virtuales es que nos permite tanto usar Windows 10 como usar una extensión de soporte para Windows 7. Si tengo aplicaciones o la parte de la plataforma con Windows 7, podría ponerla en marcha como escritorio en Azure y tener una extensión del soporte de esos Windows 7 mientras se usa el servicio. O si no, también podemos usar servicios de terminal server, digamos, ¿no? Remote Desktop Service. El Windows 10 que se proporciona para escritorios virtuales admite la opción de multisesión. Es una versión ligeramente diferente de Windows 10 que ha preparado Microsoft y optimizada para el uso compartido. En esta versión de Windows 10 se puede correr Office 365 de una manera muy eficiente, compartida entre varios usuarios. Y para licenciar toda la plataforma, pues lo más cómodo es hacerlo vía Office 365. Bueno, ahora vamos a pasar al caso práctico, que va a estar basado en el último ejemplo, en el de escritorio virtual en Azure. El servicio se puede ver como tres partes: la parte cliente, que va a ser pues ya sea Android, Mac, iOS, integrado en HTML, ya sea con Internet Explorer o Chrome, o con cliente instalable, ¿no? Que también está disponible pues, para Android, para Windows y para Mac,
y próximamente seguramente ya esté para Linux. La parte intermedia del gráfico, Windows Virtual Desktop, que pone que está gestionada por Microsoft, eso es lo que no tenemos que gestionar nosotros y lo pone Microsoft. Y es algo que cuando tenemos una infraestructura de terminal server, pues tenemos que montar también nosotros para dar esa parte del servicio, ¿no? Que sería pues el interfaz web donde se publican los recursos o el gateway, el broker y todo lo que es guardar la información de diagnóstico para ver la carga del sistema y hacer un seguimiento. Todo eso nos lo da Microsoft incluido en el precio. Y nosotros lo que nos tenemos que preocupar es de la parte que corre en Azure, que sería pues si vamos a tener el directorio activo ahí corriendo o si lo vamos a tener en nuestra propia infraestructura, los desktops que virtualizamos, si vamos a tener alguna aplicación o servicio adicional. Y esto que pone aquí, FS Logics User Profiles, que es otra parte que nos proporciona Microsoft, que consiste en tener el perfil del usuario paquetizado como un disco virtual que acompaña al usuario en su sesión y se le monta. Ahí está el perfil del usuario. Esto simplemente es repasar los servicios de broker, como he comentado, que tenemos el de Microsoft incluido, pero podemos recurrir también a integrarlo con los brokers como servicio de Citrix, con Virtual Desktop, Virtual Application Desktop o los Citrix Managed Desktop, VMware Horizon, para los que estén más familiarizados con esa tecnología, Teradata Cloud y Parallels. Sobre todo las tres primeras, Citrix, VMware y Teradata, son para gente que necesite una experiencia gráfica o de multimedia más avanzada o más exigente. Para hacer nuestra estimación o presupuesto, pues tendríamos que ver qué tipo de máquina y qué tipo de periodo de uso vamos a tener. Esto se podría ver en la propia calculadora de Azure para Windows Virtual Desktop, donde, como veis, hemos elegido pues el tipo Pooled, que es, vamos a compartir, vamos a tener máquinas reutilizables por los usuarios y en nuestro caso con compartición. Vamos a definir 200 usuarios, una concurrencia tipo de los 200 usuarios a la vez y fuera de horario vamos a poner un pequeño porcentaje de concurrencia para que nos mantenga una máquina encendida durante el resto del tiempo, fuera de horas, digamos. Estimamos pues un uso de 22 horas, 22 jornadas, 10 horas al día, 220 horas y en escenario multisesión, o sea, compartiendo en un mismo sistema operativo varios usuarios y con un tipo de carga media. Para esto elegimos una máquina para el ejemplo en este caso aparece la de 8 CPUs, pero en el ejemplo después estamos usando una con 4 CPUs y vemos el coste que tendría por hora de uso. 0,40, 48 euros hora, la de 4 virtual CPUs y 16 GB de RAM será la mitad, en este caso, 0,20, 24 euros hora. Por el cálculo de lo que he elegido, él me estima que voy a necesitar una instancia levantada 510 horas, porque me está descontando los fines de semana, y 7 instancias que van a estar levantadas pues 10 horas al día, esos 22 días laborables. Puedo elegir opciones de pago por uso o podría tener un compromiso anual reservando por tener la máquina encendida continuamente durante un año o incluso 3 años. Eso supone un ahorro, pero si yo voy a tener bien delimitado el horario de trabajo, me puede interesar mejor tener pago por uso y no tener la máquina reservada porque es un pago adelantado de la máquina. Aparte, a la máquina le vamos a añadir un almacenamiento que va a ser pues para mantener la relación con esos perfiles que hemos visto, directorios temporales, etcétera. Le he puesto pues 128 gigas que tendría un coste de 18,28 euros multiplicados por las 7 máquinas anteriores, los 7 discos de las 7 máquinas anteriores.
¿Qué más necesitaríamos? Pues vamos a incluir en nuestro presupuesto la conectividad VPN. Si usamos un gateway básico, nos podría salir por 23 euros al mes. Eso me daría un ancho de banda máximo de 100 megabits. Pero yo recomendaría meter el gateway VPN de tipo 1, que tiene una capacidad, aunque no no la vayamos a usar constantemente y tampoco se mantenga a través de Internet contra nuestra propia conexión de Internet, pero vamos a tener más margen que con los 100 megabits del gateway básico. Y sobre todo, este gateway me va a permitir tener un routing dinámico e incluso inyectar rutas en la tabla de rutas. Por ejemplo, pues que yo quisiera forzar que a ciertas direcciones de Internet no se acceda directamente desde Azure, sino que se acceda desde la infraestructura de mi oficina, o incluso que quisiera forzar que las máquinas virtuales que tengo como escritorios remotos naveguen por la oficina, según los requisitos que yo tenga. Por ejemplo, porque tengo clientes que me habilitan en sus firewalls a acceder solo desde ciertas IPs que yo tengo en mi infraestructura. O simplemente porque quiero controlar todo el tráfico de salida a Internet, pues por una solución de seguridad que tengo instalada en mi oficina. Pues esto sería un coste de 125 euros al mes, y aquí añado además pues una estimación simplemente pues por tramos de lo que supondría 100 gigabytes acumulados de tráfico saliente, o 500 gigas. Otro requisito, como dije, era tener sincronizado mi directorio activo con Azure AD. Para ello es necesario integrar la autenticación con el broker que se va a usar, porque es necesario para integrar la autenticación con el broker de Windows Virtual Desktop. Para eso, pues puedo usar los controladores de dominio de mi propia infraestructura y tener instalado en ellos, en alguno de ellos, el servicio de sincronización con Azure AD, o podría, que es el caso que voy a usar una máquina virtual como controlador de dominio también en Azure. En pago por uso mes a mes, pues serían 140 euros. Pero si aquí hago una reserva anual, podríamos reducirlo a 98 euros. E incluso si dispusiera de una licencia que no esté usando de Windows Server con Software Assurance, podría trasladar el derecho de uso de esa licencia a la máquina que está en Azure y reduciría entonces el coste a 40 euros al mes. Pero para los cálculos nos vamos a quedar con el uso medio, el de la reserva anual, 98 euros. Bueno, pues antes de pasar a la vista final, también tenemos que contar con que necesitamos los derechos de uso de ese escritorio virtual en Azure. Para ello vamos a usar licencias de Office 365, que ahora ya desde abril se denomina Microsoft 365. Aquí he puesto las licencias con las que podéis estar familiarizados de Office 365, con su nomenclatura nueva a la izquierda y el equivalente de unos meses atrás. Entonces tendríamos el 365 Empresa Básico de 4,20 euros, que era lo que era el Office 365 Business Essentials, el 365 Empresa Estándar con 10,50, que era lo que antes se conocía como el Business Premium, y el Microsoft 365 Empresa Premium de 16,50. Fijaos en este, junto con este otro, el Microsoft 365 F3 de 8,40, que era anteriormente el Microsoft 365 F1, y también el coste de licencia del Office 365 Business, que era usar las aplicaciones de Office para pequeña y mediana empresa, 10,50, y el Office 365 Pro Plus, que para usarlos en modo Enterprise. La diferencia entre estos dos Office era que el Pro Plus tenía derechos de activación en entorno VDI o en entorno de terminal server, de remote desktop. Para nuestro caso, lo que nos interesa es esta de 16,50, el Office 365 Empresa Premium, para el caso de que el usuario sea un usuario habitual o que necesite usar las aplicaciones de Office 365 instaladas. Y el Microsoft 365 F3 para el caso de que el usuario no necesite usar Office 365, las aplicaciones instaladas. Son las dos licencias que vamos a usar para licenciar el escritorio virtual.
Disponemos de otro tipo de licencias para licenciarlo, como podrían ser casos de Open, la VDA, Enterprise Agreement, etcétera. Para hacer la estimación, pues entonces vamos a incluir pues, la conexión VPN con la infraestructura, la integración, la máquina para tener el directorio activo y hacer la integración. Vamos a hacer cálculo para 200 usuarios con un ratio de 15 usuarios por máquina. Vamos a tener una máquina encendida 24/7 y el resto de máquinas en jornada de 10/5. 40 usuarios vamos a estimar que van a usar las aplicaciones instaladas en las máquinas de Office, para lo cual usaremos Microsoft 365 Empresa Premium, y 160 usuarios que no usarán Microsoft Office, con lo cual la licencia será la 365 F3. Y para almacenar los perfiles locales de los usuarios, vamos a contar que sea suficiente con 20 gigas. Para ello usaremos Azure Files Premium, que es un sistema de ficheros de alta velocidad sobre SSD. Pues aquí tendríamos un poco encima el resumen: usuarios 200, ratio de usuarios por máquina virtual 15, gigas de almacenamiento para perfil de usuario 20 gigabytes por usuario, licencias de Microsoft Office 365 para el 20% de usuarios y una máquina encendida 24/7. Entonces, tenemos que el coste diario a nivel de Gateway VPN son 4,20 euros, con lo cual al mes son unos 126 euros. La máquina que hace de control de dominio son 3,16 euros diarios, con 94 euros aproximadamente de coste mensual. Una máquina con 4 Virtual CPU 16 GB de RAM encendida tiene un coste diario de 5,45, que al mes serían 168,87. En este 168,87, el coste mensual, lo que he hecho ya es incluir prorrateado el coste del almacenamiento del disco de la máquina, porque aunque la máquina esté apagada, como es el caso siguiente, que está encendida solo 10/5, en el coste mensual le incluyo el almacenamiento, porque aunque la máquina esté apagada, el disco duro sigue contando. Entonces el coste diario de estar encendida serían 2,61, pero en estos 62,81 ya va el coste total de tenerla encendida 10 horas, 22 días al mes. Y en Azure Files, el perfil por usuario nos costaría al mes 5 euros. Tener esos 20 gigas de almacenamiento SSD Premium de alto rendimiento. Con lo cual, el coste de la máquina, o sea, el coste de la máquina encendida 24/7 son 168 euros. El coste de tener esas 13 máquinas encendidas 22 días al mes, 10 horas, son 800 euros. En ese punto es donde podéis ver la elasticidad. Si yo necesito menos usuarios y por tanto menos máquinas, ese es el coste que voy a reducir, o si necesito más es el que voy a subir, totalizando un coste de infraestructura de 2.200 euros, lo que nos llevaría a coste de infraestructura por usuario mes de 11 euros al mes. Para las licencias, aquí he puesto pues 16,90 euros para los que necesitan las aplicaciones Office y 8,40 para los que no la necesitan. Con lo cual, en licencia estaría usando 2.020 euros al mes, que sería un coste medio de 10,10 euros por usuario. Ahí también podría ver, comparando un poco, pues qué costes puedo subir o bajar en función de la necesidad de Office instalado en las máquinas virtuales. Y sobre todo, si ya tuviera Office 365, que normalmente podría estar usando el Premium, el 365 Premium, con el Office ya instalado en los PCs de los usuarios, en esta otra vista lo que he añadido es el ahorro de venir usando en el pasado el Office 365 estándar, que era el Office 365 Premium. Entonces me estaría ahorrando 10,50 euros por usuario. Tendría realmente un coste medio de licencia por usuario de 8 euros en esta estimación. Y bueno, pues ya con esto estaría terminado el caso. Solo recalcar, pues eso, la parte de
coste variable, que es el incremento de usuarios que yo pueda necesitar en el mes, y si quiero tener más o menos máquinas o máquinas más potentes, pues lo único que tengo que hacer es cambiar la estimación de la potencia de la máquina, y se reducirá el número de máquinas activas en cada momento. Eso sí, con un mayor coste por máquina. Y eso es todo, Ramón. Ya te doy paso. Muchas gracias, Juanjo. Os recordamos que conforme vayáis saliendo también nos saldrá la encuesta. Ahí os pedimos que nos comentéis vuestra opinión, qué os ha parecido el contenido, si habéis echado algo en falta. Y por supuesto también dentro del cuestionario tenéis la posibilidad de decirnos si estáis interesados en alguno de los puntos que hemos comentado, tanto en todo lo que sería la migración o los servicios gestionados en Azure. Igualmente también toda la parte de ahora Microsoft 365, que también podríamos trabajar con vosotros en ese ámbito. Si no nos lo queréis decir a través de la encuesta porque estáis en contacto con Manuel o con Juanjo, ellos seguro que también estarán encantados de escuchar vuestras necesidades. Y con esto terminamos el evento de hoy. Muy agradecidos a todos por el tiempo que nos habéis podido dedicar, y solamente deciros que os esperamos en nuestros próximos eventos y esperamos que también estos días de confinamiento que nos quedan y todavía los coletazos de todo el tema del COVID os afecten lo mínimo posible y que podéis disfrutar en breve todos de una desescalada feliz. Muchísimas gracias y un saludo a todos, que paséis muy buen día.